queremos darle la bienvenida a esta 29ª Asamblea de CEPES, la Confederación Empresarial Española de Economía Social, que es un actor clave en la recuperación empresarial. Es una realidad, pero además es un mensaje de esperanza esta misma reunión para la recuperación de este país. Queremos saludar a la vicepresidenta tercera del Gobierno, ministra de Trabajo, Yolanda Díez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Está también, junto con el presidente de CEPES, junto con mi amigo Pedreño, que estoy aquí por su amistad con él, y por la importancia y para aprender de esta realidad, que a veces no se conoce suficientemente bien en el escenario mediático español y, sin embargo, es de tanta importancia. Está también con mi amigo Pedreño el presidente en funciones actualmente del Consejo Económico y Social, Pedro Fernández, y también en funciones la secretaria general Dolores Montalvo, la directora general de Trabajo Autónomo, Economía Social del Ministerio, Maravillas Espín, el director de la oficina de la OIT en Madrid, Joaquín Nieto, el director de Fundae, Antonio de Luis, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, el subdirector de Economía Social del Ministerio, Juan Manuel Sánchez, el director de Políticas de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, Gabriel Ferrero, representantes de los gobiernos autonómicos, de varios gobiernos autonómicos, Madrid, Murcia, Asturias, Castilla-León, Junta de Andalucía, Melilla, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Navarra, País Vasco y Canarias, y también representantes de la Oficina de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo en Madrid, y representantes de distintos partidos políticos, de la UPTA, de la EOI, de NISA, entidades bancarias, tercer sector, mundo universitario encabezado por la CRUE y por el CIRIC. Miren, yo me he leído la memoria, no la memoria entera, pero desde luego la presentación que hace Juan Antonio Pedreño, y realmente, aunque lo sepas y aunque lo sigo desde hace años, la actividad es realmente extraordinaria. Actividad que refleja una potencia empresarial, pero una actividad institucional también muy interesante, que hace que podamos decir, y además en honor a la verdad, yo creo que debería decirse más todavía, que CEPES no solamente es muy importante en España, sino que es un referente internacional. Y desde luego hay países en Europa que están siguiendo el ejemplo de cómo se está desarrollando desde hace tantos años esta labor. La prueba es que estamos en la Asamblea 29ª, y cuando estamos ante 30 años prácticamente de una realidad de esta naturaleza, siempre creciente y siempre imprescindible en los momentos más difíciles, pues es algo muy importante. Porque todos recordamos en la dureza de la crisis del 2008, que parece que fue del 2008, no, del 2008 y de todo lo que vino a continuación. Ahí estaba CEPES, ahí estaban las cooperativas y ahí estaba un bastión fundamental para la recuperación como lo es ahora. Yo quiero recordar a Maravilla Rojo, que fue secretaria general de Trabajo, que siempre me decía, y ahora preside incluso una cooperativa, la cooperativa Abacus en Cataluña, ¿no?, en Barcelona, y siempre me decía, mira, una multinacional se traslada, una startup se vende y una cooperativa se queda en el territorio. Así que eso es absolutamente fundamental, porque ese enraizamiento, esa dificultad, pero a la vez que es una bendición para ese traslado, porque no se resuelve con un plumazo en el despacho de la multinacional, hace, y es muy importante, que esté ahí una raíz que permita después la recuperación. Y qué decir en una época en la que estamos todos muy preocupados por la España despoblada, por ese tremendo desequilibrio territorial que vive este país, en el cual residimos en el 15% del territorio el 80% de las personas. Esa desigualdad territorial tan profunda, para recuperarla, las cooperativas son muy importantes. Y yo, que estudio estas cuestiones como sociólogo, compruebo que allí donde hay cooperativas hay más retención de población, del mismo modo que allí donde hay mujeres, porque el territorio está muy masculinizado, se fija la población. Por lo tanto, por todas estas razones, lo que estamos viviendo hoy, y seguiremos con enorme atención, es una expresión, un resumen de la potencia que tiene la economía social en España, como referente europeo también, como decía antes, y desde luego al que le da valor especialmente la presencia de la vicepresidenta hoy aquí con nosotros y después del presidente de Gobierno en el cierre del acto. Le voy a dar la palabra al presidente de CEPES, a Juan Antonio Pedreño, que a su vez después
le dará paso a la vicepresidenta. Bienvenidos todos. Adelante. Días, siempre tiene uno un poco de nervios a la hora de empezar estos actos, ¿no? Hablar después de Campo Vidal dobla los nervios, porque evidentemente no lo puede hacer uno igual, por tanto hay un problema de nerviosismo acumulado, además con la presencia de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social del Ministerio de Trabajo. Pues vicepresidenta, bienvenida a nuestra 29ª Asamblea de CEPES. Estamos encantados, ilusionados con tu presencia y con el trabajo que también se viene realizando por parte de tu ministerio y del Gobierno en favor de la economía social. Así que muchísimas gracias por tu presencia y por tu trabajo. Quiero también unirme a las salutaciones que Manuel ha hecho esta mañana a todos los invitados, por no repetirlas. Por tanto, bienvenido y muchísimas gracias a todos por vuestra presencia en este acto. Y a todos vosotros, consejeros, representantes de la economía social, amigas y amigos, muchísimas gracias. Yo creo que os quiero trasladar un saludo muy cariñoso, muy entrañable de CEPES y también a nivel personal por vuestra presencia y también a todas las personas que nos siguen, en este caso más de 250 personas que se unen a las casi 80 personas que estamos en esta sala y estamos en torno a las 300 personas que están siguiendo directamente esta asamblea de CEPES. Como decía, muchas gracias, vicepresidenta, por tu presencia en esta asamblea y por todo ese trabajo realizado por ti y por tu equipo ministerial, especialmente en este difícil año 2020. Quiero hacer una mención especial al secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, que no ha podido acompañarnos al final, pero ya que había confirmado su presencia, también por su trabajo y su colaboración. Y de forma muy particular quiero agradecer el trabajo y la cercanía y el cariño que siempre la directora general Maravillas pone en el trabajo con la economía social. Muchísimas gracias, Mavi. Siempre he dicho que eres un poco el ángel de la guarda de la economía social y lo sigo manteniendo en este sentido. Y gracias a todo el equipo tuyo que te acompaña siempre. Estamos en un año en el que se han producido avances sin precedentes en el ámbito de la economía social y que ha culminado con la Declaración de Toledo, un documento firmado y ratificado por 19 países de toda Europa, el 70% de los países de la Unión Europea que han establecido como prioridad suya la economía social. 19 países que suponen que hace solo 5 años eran 6 los países que tenían la economía social entre sus prioridades. Hoy el 70%, y ha sido un trabajo que hay que agradecer especialmente al Comité de Monitoreo de este año 2020, presidido por el Gobierno de España y presidido por la ministra y vicepresidenta, pues son 19 países los que han establecido esa prioridad de la economía social. Así que gracias por liderar en España, pero también en Europa, el papel de la economía social como referente económico, empresarial y social. Y también por defender y ser acogido muy positivamente el plan de reforma de modernización del mercado de trabajo en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia que se enviará a Bruselas en los próximos días. Como bien sabes, ministra, desde CEPES hemos presentado al Gobierno un proyecto de acción conjunta de toda la economía social, con una inversión de casi 2.000 millones de euros que permitirá la creación de más de 14.000 empleos directos, 10.000 empleos inducidos a través del sector de la industria y mantenimiento de más de 100.000 empleos consolidados en sectores clave y de futuro para los próximos años. Esta iniciativa, en la que hemos volcado esfuerzos, ilusión, propone actuaciones y proyectos para dar respuesta al reto demográfico y para liderar la innovación para la transformación de los actuales modelos productivos, con un enfoque de equidad, de igualdad, de creación de empleo de calidad y de cohesión social y territorial, y con un objetivo principal: dar una salida inclusiva y transformadora a la crisis económica. Dar la razón, en definitiva, a las diferentes instituciones europeas que consideran que las empresas de economía social van a ser el actor fundamental empresarial clave para la transformación social y económica de España y de Europa. El propio comisario de Empleo hace escasamente una semana así lo definió. La pregunta sería:
¿Por qué parece que existe esta valoración sobre el papel central que va a tener la economía social en la ambiciosa y transformadora estrategia para salir de la crisis que la Unión Europea aborda? Ministra, como bien sabe, la economía social es un modelo empresarial especialmente transformador, capaz de hacer realidad los objetivos marcados por los diferentes gobiernos para salir de esta situación de forma colectiva, animando además a los gobiernos a tomar medidas sin precedentes que estén guiadas siempre por los principios de cooperación, democracia, solidaridad, responsabilidad, que son las señas de identidad de la economía social. La economía social contribuye a hacer efectivo el pilar europeo de derechos sociales, generando empleo de calidad en todos los sectores económicos, empresas que ayudan a generar un mercado laboral más justo y que garantizan la igualdad de oportunidades y de empleo para todas las personas. Impulsa la diversidad de formas de empresas y fomenta un emprendimiento colectivo basado en la participación de los trabajadores en la gestión empresarial. Además, está aportando soluciones para salvar empresas en riesgo de cierre mediante la transferencia de esa empresa a los trabajadores, bajo la forma de cooperativas u otras formas de empresas de economía social, especialmente sociedades laborales. Un modelo que está demostrando excelentes resultados en España, lo viene demostrando desde siempre. De hecho, se calificó a España como el primer país en transformación de empresas mercantiles en empresas de economía social, pero también lo está dando en Francia y en Italia. La economía social sitúa en el centro a la persona, al trabajador. El propio Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, hace unos días, lo pudimos escuchar en la misma conferencia de Portugal, de Sintra, explicitó que la economía social tiene además una influencia positiva en las relaciones laborales, creando además empleos en los colectivos más vulnerables y fomentando un diálogo social constructivo con los interlocutores sociales. Estas declaraciones constatan el diálogo social al que yo creo que se debe caminar, un diálogo social más abierto, más innovador, que dé voz a todos los agentes empresariales que generamos empresas y empleo en España. El trabajo coordinado con los agentes sociales tradicionales es más necesario que nunca. Yo creo que me puedo quitar esto, ¿no? Vamos a hacerlo así. Para aunar fuerzas y generar sinergias que permitan una recuperación socioeconómica rápida y sólida. Contribuye asimismo a la inclusión de las personas en riesgo de exclusión. Las empresas de inserción, los centros especiales de empleo y otras formas de economía social trabajan para crear oportunidades de empleo, formación y acceso inclusivo a los servicios para las personas en riesgo de exclusión social. Son empresas que tradicionalmente están comprometidas con la integración laboral de las personas con discapacidad. La economía social aporta además un modelo empresarial que hace efectiva una transición verde y justa, liderada por los ciudadanos. Las comunidades energéticas y las cooperativas de energía renovable son y van a ser un motor clave en la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables y de un mercado energético centralizado en un mercado en el que los ciudadanos producen y consumen su propia energía, creando puestos de trabajo muy cualificados. Además, la economía social es pionera en la economía circular, así como en la agricultura y un fomento del consumo sostenible, que salvaguarda el entorno y la salud de las personas. Las cooperativas tienen más del 50% de la cuota del mercado en la agricultura, en muchos estados, especialmente en España. En los Países Bajos tienen el 83%, en Finlandia el 74%, y son un socio esencial para la aplicación de la estrategia de la granja a la mesa. La economía social también desempeña un papel clave en la provisión de viviendas asequibles y sostenibles, muchas veces en cooperación con las autoridades públicas y en la gestión forestal colectiva, y acelera una transición digital justa con una identidad basada en la participación democrática de sus miembros, una propiedad compartida, incluyendo además a todos los empleados y a todos los usuarios. Las entidades financieras de la economía social, bancos cooperativos, banca ética, mutualidades cooperativas de seguros, instituciones de microcrédito, etcétera, son pioneras en garantizar la inclusión financiera y en invertir en proyectos sostenibles, innovadores y en la economía social y en la economía real. También en el ámbito local y territorial, donde otros actores financieros no están presentes porque no son rentables. La economía social es un pilar fundamental de los sistemas de bienestar en Europa, mediante la prestación de servicios sociales de interés general como la asistencia sanitaria, la economía de los cuidados hacia las personas, aportando soluciones innovadoras en consonancia con el cambio demográfico de Europa, también en el ámbito de la educación a través de cooperativas de enseñanza y de formación. Además, es un actor fundamental del desarrollo local,
como decía Manuel Campo Vidal, no nos vamos del sitio donde nacemos, estamos ahí. Revitalizamos las zonas rurales, las urbanas en las que estamos y también las zonas despobladas, a través de iniciativa empresarial colectiva, proporcionando bienes y servicios donde ningún otro agente económico lo hace y desarrollando el potencial de los territorios que hacen estas empresas. Y este compromiso con los territorios hace que la economía social sea el actor empresarial que asegura en mayor medida la localización de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, el cumplimiento de los ODS, contribuyendo a esa consecución a nivel global de lo que defienden los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Empresas y organizaciones que se han situado a la vanguardia del cambio que promueve la Agenda 2030, porque como bien señala el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, la economía social encarna un modelo de crecimiento que busca un nuevo equilibrio entre la eficiencia económica y la resiliencia social y ambiental. Más cooperación, más solidaridad, más democracia, para en definitiva construir una economía que trabaje para las personas y para el planeta. Así que los más de 2,3 millones de trabajadores y trabajadoras de la economía social y las más de 43.000 empresas hoy representadas aquí, aspiramos a que se reconozca y se potencie lo que ya hacemos, crear sociedades más sólidas y más resilientes. Vamos a seguir trabajando para que se nos considere aún más un aliado, un socio claro de este Gobierno, para alcanzar objetivos estratégicos, ya sea a nivel macro o especialmente a nivel micro, porque nuestras empresas, como he señalado, están arraigadas al territorio sin deslocalizarse, con profundas raíces culturales, sociales y económicas. Se abren, por tanto, ventanas de oportunidades para la economía social. Para liberar el potencial de la economía social necesitamos la complicidad natural del Gobierno para llevarlos a cabo en toda su extensión. Ministra, en la Conferencia Europea de Economía Social celebrada en Sintra hace apenas unas semanas, en tu intervención señalabas de forma decidida que es necesario mejorar la visibilidad de la economía social para evitar que se legisle y se pongan en marcha proyectos sin contar con nuestras empresas. Somos una parte muy importante del panorama socioeconómico en España y siempre se nos tiene que tener en cuenta. También lo somos, como bien conoces, en Europa. No solo la inmediata aprobación del Plan de Acción Europeo de Economía Social que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, encargó al comisario de Empleo, Nicholas Schmit, nada más hacerse cargo de la presidencia, sino que además en los últimos meses ha habido más de 20 comunicaciones e iniciativas de la Comisión Europea que han incorporado decididamente a las empresas de economía social. El Plan de Acción de Economía Circular, la Estrategia para las Pymes, la Agenda de las Capacidades Profesionales, que ha situado a la economía social como uno de los 14 ecosistemas industriales que ha establecido la Comisión Europea. Yo creo que es una noticia muy positiva que uno de los 14 ecosistemas sea la economía social. O el InvestEU, que es una cuestión económica que tiene que dar recursos a las empresas. Pero sobre todo en el plan de rescate que la Unión Europea ha diseñado para elaborar el mecanismo de recuperación y resiliencia que acelere las grandes transformaciones. Quiero agradecerte también aquí en este punto el trabajo con los ERTE para el mantenimiento del empleo, para la recuperación de las empresas, porque si no hubiera sido muchísimo más grave la situación por la que hemos atravesado. En el punto 13 de este plan de recuperación en el Parlamento Europeo se contempla expresamente que se tiene que promover el espíritu empresarial, pero en especial se tiene que promover la economía social, la industrialización y la reindustrialización. La economía social constituye una prioridad de inversión para generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Es el momento de destacar que somos esos agentes clave para movilizar nuestro ingenio, nuestra capacidad emprendedora y creativa y nuestro compromiso con las personas, para lograr una recuperación justa, sostenible e inclusiva, procurando que nadie se quede atrás. Seguro que con tu apoyo y el de tu Gobierno lo vamos a conseguir. Confirmar que se está combinando la recuperación y el crecimiento de los empleos con una participación más democrática de los trabajadores, persiguiendo ese objetivo social. Tenemos muchos retos, muchos desafíos, vicepresidenta. No quiero olvidarme de la participación en las políticas activas de empleo que tenemos que tener de forma decidida, en los planes nacionales de reforma, en la elaboración de la Estrategia Española de Economía Social y en los planes de impulso para la formación y otros muchos más que a lo largo de este 2021 tienen que contar con la participación de la economía social. Estamos convencidos de que España se va a recuperar mucho y bien, pero hay diferentes formas de hacerlo. Depende un poco de cada uno de nosotros, de unos más que de otros, salir de una manera o salir de otra. Tenemos la oportunidad, con tu apoyo y el de tu Gobierno, de visibilizar que otra economía es posible. Muchísimas gracias.
CEPES celebra su 29ª asamblea en pleno proceso de recuperación de la mayor crisis social y económica a la que la sociedad española se ha enfrentado. A pesar de las dificultades de esta situación, una vez más, las empresas de economía social han estado a la altura de las circunstancias y han demostrado su capacidad de resiliencia ante las adversidades. Este reconocimiento se ha puesto en valor en las 47 reuniones de alto nivel político mantenidas a lo largo del año y en los 78 actos estatales, autonómicos e internacionales en los que CEPES ha participado. La gran prioridad de CEPES ha sido dar apoyo a sus socios y a su tejido asociativo con el objetivo de que las empresas de economía social tengan los medios económicos y legislativos adecuados que garanticen su supervivencia y consolidación. 2020 ha sido un año en el que han confluido avances históricos para la economía social. CEPES trabaja día a día con fuerza e ilusión con el equipo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por la ministra Yolanda Díaz, recientemente nombrada vicepresidenta tercera del Gobierno, pero también con presidencia de Gobierno y con otros departamentos ministeriales con los que la Junta Directiva de CEPES ha mantenido reuniones de trabajo para trasladar más de 150 medidas económicas, sociales y laborales presentadas por CEPES a las vicepresidentas del Gobierno Nadia Calviño y Teresa Rivera, o a las ministras Reyes Maroto e Isabel Celaá, así como al ministro José Luis Escrivá, entre otras autoridades. Algunos de los hitos institucionales conseguidos y que van a marcar el trabajo de la Confederación para este 2021 han sido la apuesta del presidente del Gobierno por la inclusión de la economía social en los fondos de recuperación y resiliencia, la aprobación de un plan de impulso de la formación profesional para autónomos y economía social dotado de 3,8 millones de euros, la constitución de la Mesa de la Economía Social, la inclusión de la economía social en la Estrategia Española del FS Plus 2021-2027, la reactivación del Consejo de Fomento de la Economía Social o el incremento del 39% hacia la economía social en los presupuestos generales del Estado. Ha sido un año clave para consolidar la línea de trabajo con la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, Fundae. Hemos aprobado estudios innovadores en la formación necesaria para los sectores emergentes, haciendo especial hincapié en los jóvenes y en la transformación digital. Esta colaboración ha permitido poner en marcha la campaña de comunicación Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro, inédita hasta entonces y que ha contribuido a que las acciones de comunicación de CEPES en 2020 hayan crecido un 58%. Nuestra participación en el Consejo de Desarrollo Sostenible ha sido intensa, con el objetivo de situar a la economía social en el centro de las iniciativas más importantes del Gobierno para la Agenda 2030. Así se lo trasladamos a Ione Belarra, exsecretaria de Estado de la Agenda 2030 y actual ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030. Y así se constata en las directrices generales de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Uno de nuestros proyectos de referencia es la participación de CEPES como organismo intermedio en el Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, POISES. En 2020 lanzamos una nueva convocatoria y escasamente hace unos días se ha resuelto. El éxito de la misma ha permitido que CEPES pueda cumplir sus compromisos con el Gobierno de España de ejecutar los 34 millones de euros de Fondo Social Europeo asignados para ese periodo de programación. Otro gran objetivo de CEPES ha sido trabajar en la cohesión interna de sus socios. El encuentro de reflexión celebrado en enero en la ciudad de Valencia fue un punto de inflexión importante para la Confederación. En dicho encuentro se adoptaron una serie de acuerdos que se han ido implantando a lo largo de todo 2020, como por ejemplo la creación de 6 grupos de trabajo estratégicos para posicionar a la economía social en temas tan relevantes como el reto demográfico, el FS Plus o la Estrategia Española de la Economía Social 2021-2027, entre otros.
hemos seguido consolidando nuestra base asociativa con la llegada de 3 nuevos socios: Covirán, el Foro Galego de la Economía Social y Fiare Banca Ética. Los 29 socios de CEPES refuerzan este proyecto ilusionante, haciendo que nuestra confederación sea un referente internacional. En 2020, también arropamos la constitución de la Confederación Empresarial de la Economía Social de Castilla-La Mancha, en el marco de la capitalidad de Toledo como Ciudad Europea de la Economía Social. Las alianzas con otras entidades han estado muy presentes en la agenda de CEPES. En 2020, formalizamos una nueva con el Club de Excelencia para unar esfuerzos en la contratación pública responsable. También sellamos en la Moncloa nuestra adhesión a la Alianza País Pobreza Infantil Cero. El liderazgo internacional de la economía social española se ha reforzado en 2020 con la presidencia del Gobierno de España del Comité de Monitoreo de la Declaración de Luxemburgo. La capitalidad de Toledo como Ciudad Europea de la Economía Social ha situado a este modelo empresarial en el corazón de la agenda europea. CEPES ha tenido un papel crucial de asesoramiento al Ministerio de Trabajo y Economía Social en esta presidencia. Es importante destacar como éxito compartido de todos que 19 gobiernos suscribieran la Declaración de Toledo, ya que supone que el 70% de los gobiernos de la Unión Europea han suscrito su compromiso con la economía social. Además, desde Social Economy Europe y CEPES se ha hecho un papel de coordinación sin precedentes para promover a la Unión Europea medidas para hacer frente a la crisis del COVID-19 y situar a la economía social en el centro de la recuperación. La movilización de todo el sector europeo ha contribuido a que la economía social sea una prioridad de las grandes iniciativas europeas para la recuperación tras la pandemia. Todo este trabajo es fruto de una intensa actividad que solo ha sido posible llevar a cabo gracias al compromiso, participación y confianza de todos los miembros de la Junta Directiva y del equipo técnico de CEPES. Buenos días a todos y a todas. Querido Juan Antonio, si me permiten, me dirijo en primer lugar a él. Gracias. Estaba observando la proyección y realmente el trabajo que habéis hecho es ingente. En un año, además, en el que parece difícil construir algo y a bote pronto es evidente que tu trabajo, el trabajo de todos ustedes, ha sido fundamental para su sector, pero singularmente para nuestro país. Y me dirijo a ustedes para decirles en nombre propio que me he sentido muy acompañada este año con muchas de las personas que estáis aquí y que representáis a una parte muy importante de nuestro país. Por supuesto, con el director de la Fundae, querido Antonio, el director de la Oficina Española de la OIT, querido Joaquín, el secretario general de las Comisiones Obreras, querido Unai. Permítanme, mi querida Ángel de la Guarda Maravillas Espín, la directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social. Querido Pedro, presidente en funciones del CES, pero que te queda tanto trabajo por delante. Desde luego, gracias a todos y a todas vosotras, porque en ningún momento, de verdad, a pesar de los momentos duros, me he sentido sola. Muy al revés, creo que hemos hecho cosas grandes por nuestro país. Como les decía, quiero mostrar, en primer lugar, mi agradecimiento a CEPES y, en particular, a su presidente, a Juan Antonio Pedreño, por invitarme a esta inauguración de la 29ª Asamblea General Ordinaria. Decía Manuel Campo Vidal, los años hablan por sí solos. Son muchos y son intensos. También quiero mostrar mi gratitud por vuestra generosidad al abrir vuestra casa, que es la casa común de la economía social en España,
a los diversos participantes de las entidades asociadas de la Confederación y por hacerlo en la Asamblea General que tendrá lugar a continuación, que es el máximo exponente democrático y participativo de vuestra organización. En junio del año pasado tuve también el honor de ser partícipe de la Asamblea General, que a su vez fue una asamblea electoral con la elección unánime de Juan Antonio como presidente, la elección de las 4 vicepresidencias y la renovación de los 28 miembros de la Junta Directiva. En aquella ocasión, motivada por la situación de la pandemia, la reunión tuvo lugar de manera virtual y solo pude acompañaros en la distancia. Hoy tengo el placer de hacerlo de forma presencial, con las medidas sanitarias de rigor y en este emblemático edificio del Círculo de Bellas Artes de Madrid, que es a su vez un foco de encuentro social y cultural. La azotea de este edificio, como sabéis, está presidida por una imponente escultura de Minerva, diosa romana de la sabiduría y de las artes, obra de Juan Luis Vasallo. En su escudo está representada la medusa, que paralizaba y convertía en piedra a quien osaba mirarla. En los últimos tiempos han proliferado las medusas paralizantes, y no solo en forma de virus, que a todas y a todos nos ha condicionado la vida. También bajo formas de exclusión, agravamiento de desigualdades y falta de oportunidades para personas y para empresas. Una de las formas más eficaces para luchar contra las desigualdades y para crear un ecosistema empresarial justo y solidario, además de competitivo en el mercado, es la economía social. Es de justicia reconocer la extraordinaria labor que las entidades y organizaciones de la economía social en mi país estáis realizando durante esta crisis, manteniendo empleos y generando nuevas oportunidades. Hoy mismo conocemos los datos de la encuesta de la población activa, que vuelven a demostrar la eficacia de las medidas del Gobierno de la mano del diálogo social para enfrentarnos a las consecuencias económicas y laborales de la crisis sanitaria. Voy a destacar 2. El primero es que el empleo autónomo se mantiene estable, con más de 3.100.000 personas ocupadas, una cifra prácticamente similar a la de hace un año, cuando empezaba la crisis. Y el segundo es que por primera vez hemos conseguido romper la relación entre la caída del PIB y la destrucción del empleo y el aumento del paro. En el primer trimestre de este año, el paro se ha reducido en 65.800 personas, que es la mayor reducción en un primer trimestre desde el año 2002. Estamos ante el mejor dato de paro en el primer trimestre de las 2 últimas décadas. Con esta significativa reducción, la tasa de paro se sitúa por debajo del 16%, una cifra que es sensiblemente inferior a la media de las últimas 4 décadas. Un año después de la mayor crisis que ha sufrido nuestro país, la tasa de paro apenas se ha incrementado en poco más de 1 punto, algo que, como ustedes conocen, no había sucedido nunca en ninguna de las crisis que hemos sufrido. El paro fue y sigue siendo la principal preocupación y problema de nuestro país. Hoy tenemos a 3.653.900 personas en paro, muy lejos, es verdad, de los 6.278.200 personas que había en el primer trimestre del año 2013 durante la crisis financiera anterior. Por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social, como sabéis, hemos hecho hincapié en que las medidas de carácter general que el Gobierno ha puesto en marcha para minimizar los efectos negativos de la crisis, como pueden ser la aplicación de los ERTE y de los ceses de actividad y sus sucesivas ampliaciones, beneficiarán también a las entidades de economía social. Lo mismo podemos señalar de las medidas destinadas a fomentar la actividad económica. Y, a su vez, hemos implantado una serie de medidas específicas adaptadas a las necesidades concretas de la economía social, como, por ejemplo, la flexibilización en el uso del Fondo de Educación y Promoción, que permitió dotar de liquidez a las cooperativas o ayudar en la lucha contra los efectos derivados de la COVID-19.
También se fomentó con una mayor agilidad en la toma de decisiones, con asunción de competencias extraordinarias por parte de los consejos rectores y con la celebración de reuniones y acuerdos de los órganos sociales de manera virtual. Se trata de un camino compartido que incluye la celebración de reuniones de la mesa de diálogo de la economía social, que han permitido conocer de primera mano las necesidades del sector. También las reuniones del Grupo de Trabajo sobre la Economía Social con las comunidades autónomas, que han propiciado la coordinación de políticas y programas destinados a la economía social. Querida Mavi, te damos las gracias porque trabajar con las 17 comunidades autónomas por primera vez, como se está haciendo en esta materia, creo que es de enorme importancia. Todo ello generando un espacio de confluencia en torno a la primacía de las personas, un diálogo constante y fluido que ha permitido una misma línea de acción. Aunque conocen bien las políticas del Ministerio, me gustaría resaltar 4 elementos que van a tener un efecto catalizador sobre la economía social. El primero de ellos es la próxima celebración del Consejo para el Fomento de la Economía Social. Estamos emocionados, querido Juan Antonio, por este hecho. Este órgano consultivo y asesor del Gobierno está llamado a ser el gran foro de encuentro entre las distintas administraciones públicas y las organizaciones de la economía social, y tendrá, entre otras tareas, el importante reto de diseñar y poner en marcha esa nueva estrategia española de economía social acorde a los nuevos tiempos, a nuestro siglo y a la propia evolución del sector. En segundo lugar, quisiera destacar la publicación en breve de la convocatoria de subvenciones anuales de la Dirección General de Trabajo Autónomo y de la Economía Social, así como de la responsabilidad social de las empresas. La dotación económica aumenta considerablemente este año 2021, pasando de 4,3 millones de euros a algo más de 10,5 millones en total en todos sus conceptos. Supondrá, por tanto, un aumento de la financiación de las actividades para la promoción de la economía social, así como de las cuantías que sufragan los gastos de funcionamiento de las asociaciones, de las cooperativas, de las sociedades laborales, de las empresas de inserción y de otras entidades representativas de la economía social de ámbito estatal. Y desde aquí os animo a presentar muchos proyectos a esta convocatoria de ayudas para que podamos seguir construyendo colectivamente. Cuantos más proyectos y más interesantes, yo creo que las soluciones van a ser siempre mucho mejores. En tercer lugar, quiero poner de relieve nuestra vocación internacional. Lo ha señalado Juan Antonio Pedreño, justamente en el fomento y despliegue de la economía social. Les hablo de hitos importantes como han sido la ratificación de la Declaración de Toledo, que fue firmada, se señalaba, por la mayoría de los Estados miembros en el marco de la capitalidad europea de la economía social y bajo la presidencia española del Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo. Fue un año intenso, a pesar de la pandemia. Estaban adheridos tan solo 8 Estados miembros y creo, Juan Antonio, hemos de felicitarnos, pues hemos conseguido 19 Estados miembros con la salutación de la Comisión Europea, créanme, y desde luego con el compromiso del comisario Schmit. Este año 21 tenemos el importante reto de construir junto a la Comisión Europea el Plan de Acción Europeo en favor de la economía social, cuya consulta pública finalizó el pasado día 26 y que será aprobado en este primer trimestre. El sector nos acompaña una vez más en este trayecto, con la presidencia también en Europa, el impulso del Intergrupo de la Economía Social en el Parlamento Europeo o la participación en el Grupo de Personas Expertas en Economía Social y Empresas Sociales de la propia Comisión. Tenemos el convencimiento de que el concurso de la Unión Europea nos permitirá alcanzar más naturalmente las metas que nos estamos proponiendo. Y en cuarto lugar, y por último, se nos presenta otro gran reto, aprovechar los fondos del Next Generation para que, como indica el lema de esta Asamblea General, la economía social sea un actor clave para la transformación económica de España y de Europa.
Es el momento de plantear una visión estratégica como la que recoge el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que como proyecto de país diseñemos una hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento, la creación de empleo desde una óptica que ha de ser inclusiva y resiliente. La economía social está en una buena posición de partida porque gran parte de los ejes transversales que vertebran el plan de recuperación conforman la esencia de los principios y valores que presiden vuestras actuaciones. Os hablo en concreto de la transición ecológica, la cohesión territorial y social y la igualdad de género. En este sentido, tenemos la mejor disposición desde el Ministerio y desde el Gobierno para proponer programas complementarios a los que se plantean desde el sector que nos ayuden a generar sinergias y a multiplicar los esfuerzos para llegar todavía más lejos. Los retos son importantes y algunos tienen una especial relevancia, como son, por ejemplo, promover la digitalización de las entidades de la economía social, impulsar las fuentes de energía renovables y sostenibles, desarrollar el sector de los cuidados o transformar las empresas en crisis en fórmulas viables, protagonizadas por las personas trabajadoras. Estos retos deben ser abordados de manera integral y coordinada con el resto de las actuaciones del Gobierno, como las que se plantean en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o en la propia Estrategia Nacional frente al reto demográfico. En relación con esta última, aprovecho para destacar el gran potencial que tiene la economía social para vertebrar el territorio y para arraigar población, generando oportunidades de desarrollo local en zonas de riesgo de despoblamiento. La capitalidad española de la economía social, como saben, este año será Teruel, y será una oportunidad única para profundizar en esta materia y para tejer cohesión social desde el territorio. No quisiera finalizar sin reiterar el compromiso sincero de este Gobierno y, en particular, del Ministerio de Trabajo y Economía Social con las organizaciones y entidades de la economía social, con las actividades que desarrolláis y con los valores que representáis. Este compromiso y estos valores, que estoy convencida, van a ir también impregnando a otras fórmulas empresariales que son la verdadera fuerza transformadora que logrará un tejido económico y social más sostenible e inclusivo. Les agradezco una vez más su invitación y su compromiso con la economía social y les deseo una provechosa celebración de su Asamblea General. Muchas gracias y muchos éxitos.